El Señor conocía su corazón. Juan, discípulo también amado del Señor, que tenía la confianza del Señor, el Señor eligió a esos dos, Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque si él hubiera elegido a Judas, más que seguro esta cena no se hubiera realizado, porque Judas estaba esperando, dice la palabra, la oportunidad para entregar a Dios. Judas estaba esperando el momento para dejar caer al Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, amén, en nuestro proceso con el Señor, a veces no estamos esperando la oportunidad y el momento para dejar caer? Amén. En el ministerio que nosotros tenemos, amén, un ministerio difícil, amén, muchos hermanos, antes de volver atrás, antes de volver a drogarse, antes de volver a delinquir, antes de volver a lo que eran antes, de donde Dios los rescató, la piensan, la maquinan, lo planean. Y no solo los hermanos del hogar, sino que también los que somos de la congregación, antes de hacer algo, lo pensamos, lo meditamos. Y hay una palabra en la Biblia que dice, ay de aquel que urde, que piensa lo que va a hacer en su mente al otro día, y el otro día llegando a la mañana lo ejecuta. Sale en Miqueas, ay de aquel. Y el Señor nos muestra, amén. Dice la palabra, antes de esto, de la cena del Señor, que Judas estaba esperando el momento para entregar al Señor. Antes, hermanos, de que nosotros nos alejemos de los caminos del Señor, lo pensamos. Antes de que nosotros hagamos algo indebido, lo pensamos. Y hay de aquel que está pensando algo en su mente y en su corazón en esta hora, y el Señor lo está amonestando, y al otro día lo ejecuta. Amén. El Señor es un Dios de oportunidades. Amén. El Señor es un Dios de amor, pero también un Dios que nos da señales y que nos muestra qué es lo que va a pasar en nuestro camino. Él es nuestro camino. Que nos muestra a lo mejor con verdad. ¿Cuántos de nosotros a veces no nos han dicho, oye hermano, ¿qué estoy pensando? Hermana, ¿qué está pasando por tu mente? Te veo tu rostro que está caído, te veo que estás más triste, tus ojos ya no son los mismos, tu cara ya no es la misma. No, hermano, no, pastor, no, hermana, no, pastora, nada. Y el Señor le está dando una señal. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces no pensamos y decimos, voy a hacer esto, y sabemos que está mal, pero la carne parece que a veces gana? Pero gana porque nosotros le damos lugar. Porque el Señor que nosotros servimos es un Dios de poder. De poder, de sabiduría, que todo lo conoce y todo lo sabe. Amén. Y es un Dios que a nosotros nos muestra antes. A veces decimos, ¿por qué el Señor me dejó? ¿Por qué el Señor se olvidó de mí? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué esta lucha? ¿Por qué esta dificultad? Cuando el Señor a lo mejor con un mes de anticipación, con una semana, ya nos estaba mostrando y ya nos estaba hablando. Pero nosotros, ni por aludido. Igual que Judas, que cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, el que meta la mano al plato conmigo. Si Judas hubiera estado atento y hubiera escuchado lo que el Señor estaba hablando, se hubiera cuidado de no meter la mano al plato con el Señor, ¿cierto? Por último, para no quedar en evidencia de lo que Él ya estaba planeando. Pero el Señor ama a sus hijos. El Señor te ama a ti, me ama a mí. Y por eso nos da muchas oportunidades. Pero esas oportunidades, hermanos y hermanas, tenemos que aprovecharlas. Y tenemos que entenderlas. Y cuando el Señor nos da señales, también tenemos que pedirle al Señor que nos muestre el porqué de esas señales. Y ahí es cuando más tenemos que aferrarnos a Él para no volver atrás y para no caer. Amén. El Señor mandó a 2 de sus discípulos, pero en quienes confiaba. Amén. A eso mandó a aquel lugar. Amén. Amén. Pero dice la palabra que el mismo Señor le dijo que era necesario
que se cumpliese lo que estaba escrito. Amén. La cena no quedó ahí. Amén. Todos sabemos que después que el Señor habla, no quedan las cosas ahí, sino que vienen un montón de acontecimientos en nuestras vidas, ¿cierto? Un montón de cosas que vienen después. Amén. Pero el Señor advirtió: ¡ay de aquel que haga caer al Hijo de Dios! Amén. Y Judas no escuchó tampoco esa señal. Tampoco la escuchó. Y dice la palabra que después Judas lo entregó, y lo entregó ¿cómo? ¿Con qué señal? Con un beso. Miren, demostró amor al Señor, pero de la manera que no tenía que demostrárselo. Porque al Señor le tenemos que ser fiel. Porque a Jesús le tenemos que ser fiel. En todo tiempo y en todo momento, en toda adversidad le tenemos que ser fiel. Amén. Dice la palabra que esta cena ocurrió el día anterior a que Él fuera crucificado. Pero era necesario que eso pasara para que la sangre poderosa del Señor lavara nuestros pecados. Para que el sufrimiento que Él padeció, amén, sirviera en este tiempo para que nosotros tengamos una oportunidad de ser salvos por Él. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. No es solamente el recordarle un día de Semana Santa, no es solamente recordar estos 3 días que el Señor estuvo en esta tierra, que el Señor sufrió, que el Señor padeció, que el Señor fue insultado, que el Señor fue golpeado, que lo vaciaron de su sangre, lo vaciaron, porque eso hicieron. El Señor botó hasta la última gota de su sangre, pero aún estando en esos momentos, Él clamaba por nosotros y le pedía a su Padre que nos perdonara, porque no sabíamos lo que hacíamos en ese momento. En ese momento. Pero ahora, todos los que estamos sentados en este lugar, conocemos al Señor. Todos los que estamos en este lugar, hemos recibido al Señor en nuestras vidas. Todos los que estamos sentados en este lugar, sabemos el sacrificio de Dios. Y en esta noche, el Señor nos ha mostrado que Él, antes de que nos pasen las cosas, y antes de que nos acontezcan cosas en nuestras vidas, antes de que venga la tentación, antes de que vengan un montón de cosas en nuestras vidas, siempre Él nos va a mostrar. Porque Él es nuestro camino. Porque Él es verdad. Y aunque nos duela, aunque a veces nos sintamos, el Señor nos va a decir, utilizando algún instrumento, utilizando a lo mejor alguna alabanza, porque el Señor también habla mediante su alabanza, utilizando la palabra, pero el Señor nos va a decir qué va a pasar con nosotros. Amén. Cada uno sabe cómo ha sido su caminar en el Señor. Y cada uno sabe las luchas y las dificultades que tiene. A ver, la lucha que tiene, a lo que no se ha negado todavía en su carne, cada uno de nosotros lo conocemos. Amén. Pero en esta noche el Señor nos muestra, hermanos, que debemos de ser fieles con Él. Que debemos de amarlo como Él nos amó. Que debemos de entender cuando Él nos habla. Amén. Y que las cosas no pasan porque pasó, porque fui débil, porque me equivoqué, porque no lo pensé. Porque antes de hacer uno las cosas, las piensa. Las piensa, hermano. Antes de hacer uno las cosas, las premedita antes. Y hay de aquel que piense cosas malas en su cama y al otro día la ejecute. Hay de aquel. Por eso, hermano, es necesario que nosotros le pidamos al Señor que Él cada día nos limpie. Amén. El propósito de la oración no es solamente pedir. El propósito de la oración no es solamente